En términos generales, las Fuerzas Armadas de un país democrático tienen la función esencial de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Igualmente, deben proteger la soberanía de amenazas externas y, en el caso colombiano, por supuesto, de los desafíos del narcoterrorismo. Desde 1949, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, las fuerzas militares y de policía iniciaron el camino hacia la profesionalización. En los años 60 y en adelante, mientras en la región pululaban los regímenes dictatoriales, en Colombia los integrantes de la fuerza pública, después de la cleptocracia del usurpador Rojas Pinilla, observaron respeto reverencial por la libertad democrática, como sentenció Laureano Gómez al suscribir el pacto de Siches con Alberto Lleras Camargo. Colombia es tierra infértil para la dictadura. Hay señales extremadamente preocupantes respecto de la politización de las fuerzas militares colombianas bajo el régimen de Gustavo Petro. Esta semana, la periodista independiente Stephanie Bates reveló un audio en el que se oye al coronel del ejército Orlando Quiñones refiriéndose a ella y diciendo palabras más, palabras menos, que si su trabajo profesional no se ajusta al discurso del petrismo, es decir, a la tal paz total, se tendrá que ir de Colombia. Bates ha trabajado con las uñas y desde la independencia por darle voz a las víctimas del terrorismo, por defender los derechos de los miembros de la fuerza pública, y eso al parecer le va a salir muy costoso. Según lo dicho por el coronel Quiñones, quien debería estar preso por amenazar a una periodista, ella deberá irse del país. Pero bueno, en Colombia la justicia está concentrada en otros asuntos y no en judicializar a ese militar. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, puso en marcha una campaña de politización de las Fuerzas Armadas de su país. Recordemos que empezó por rebautizarlas: Ejército Nacional Bolivariano. Con chorros de dinero compró las lealtades necesarias para asegurar su proyecto político. Involucró a los militares a través de la tal Misión Zamora en la ejecución de políticas públicas, es decir, los puso a administrar cientos de millones de dólares para la compra y distribución de miles de hectáreas que terminaron en manos de los campesinos pobres de ese país. Algo muy parecido a lo que está pasando en Colombia con Petro, quien está en mora de hacer su propia Misión Zamora, o mejor, su Misión Laforí, en homenaje a ese oscuro hombre del ganado que tanta ayuda le está proveyendo. Petro defenestró a decenas de generales y coroneles tan pronto asumió el mando en agosto del año pasado. De un plumazo empezó a crear unas fuerzas militares que, además de obedecer a la Constitución y a las leyes, observar un respeto casi que religioso por el discurso progresista. Grave, gravísima politización de una fuerza pública que está confinada, que no puede cumplir con sus funciones, que tiene que voltear la mirada ante los desmanes de los violentos, que no puede enfrentar a los terroristas y que además, según se ha especulado, tiene que compartir su información de inteligencia con el narcoejército de Nicolás Maduro. Quizás las palabras de Laureano respecto de la infertilidad del territorio colombiano para la germinación de dictaduras hayan perdido vigencia y sea Petro quien, con sus desmanes y abusos, esté esparciendo las primeras semillas de un régimen eterno en cabeza suya y respaldado por militares y policías sin principios, sin valores, sin moral, pero con muchísimos millones de pesos en sus bolsillos.